sé. La amada dice, viene, viene, el amado viene, 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 el amado viene, 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 el amado viene. Prestarme Dios, porque el tiempo es de Dios. Y mis tiempos están en sus manos. El día que Él me llame, pues como buen jardinero corta, pero lo ha prestado Dios dejarme este día. Y para mí, cada día que Dios me presta es una oportunidad de glorificar su nombre. Yo los domingos no trabajo y suelo dedicárselos al Señor. ¿Vale? Y sabiendo que había de venir aquí, porque a Dios gracias primero y luego a mi buen amigo Manuel, como le ha dicho, nos conocemos muchos años. Y no es lo mismo conocido que amigo. Hay mucha diferencia. Yo gané un juicio, me dijo la voz, no digas que es amigo, digas que es conocido, y lo gané por esa palabra. También me da mucha alegría ver a mi hermano Félix, anciano. Yo lo conozco más de 40 años, yo era un nene en el Señor y él ya era un anciano de la Iglesia Madre de Elche, porque él vivía en Elche. Y su compañera, sus hijos. Me da alegría de verlos a todos, que Dios os bendiga. Bien, pues yo tengo una palabra de Dios, de verdad. Tengo una palabra que Dios ha puesto en mi corazón, que vengo con una autoridad y una seguridad de que Dios la ha puesto en mi corazón. Eso es importante. Voy a arrancar porque tengo un tema muy hermoso y no voy a cansaros para que otro día me invitéis otra vez, pero sí lo que Dios ha puesto en mi corazón lo vamos a compartir. Vamos a arrancar la palabra de Dios que se encuentra en el Salmo 8 y vamos a leer el versículo 3 y 4. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra de Dios. Cuando veo tus cielos y la obra de tus manos, veo la luna y las estrellas que tú lo has formado todo, digo, se hace una pregunta al salmista, por favor. ¿Qué es el hombre? ¿Para que tengan memoria de él? ¿O el Hijo del Hombre para que lo visite? Miren qué pregunta se hace el salmista. Este mismo relato, muchísimos años después nos lo refiere en Hebreos 2, versículo 6. Capítulo 2, versículo 6, vuelve a decir el autor de los Hebreos, desconocido, dice, ¿quién es el hombre para que lo visites? En este caso también la mujer, ¿vale? ¿Quién es el hombre para que lo visites o el Hijo del Hombre para que te acuerdes de él? Y en el Salmo 134, versículo 3, vuelve a repetir la misma pregunta. Y da la respuesta. Vamos a ver, a la luz de la palabra, que nos diga qué es el hombre. En el Salmo 144, versículo 3, dice, ¿qué es el hombre para que le visites o el Hijo del Hombre para que tengas memoria de él? Dice, es vanidad y es sombra que desaparece. Con todo el respeto, hermanos, que me merece, a veces nos damos mucho tono y no somos tantos. Pero Santiago también se hace la pregunta. La epístola de Santiago dice la palabra del Señor, ¿y qué es la gloria del hombre? Dice, la gloria del hombre es como la niebla de la mañana, que cuando sale el sol se disipa. Y Pedro se hace la pregunta en su primera epístola, en el capítulo 1, y dice, ¿y qué es el hombre? Dice la palabra de Dios, es como la flor de la hierba, que cuando sale el sol se marchita y deja de ser. Se pregunta Job en el capítulo 14 del mismo libro y dice, el hombre nacido de mujer es corto de día y hastiado de sinsabores. Eso es el hombre a la luz de la palabra. Y en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7 dice la palabra del Señor, somos, por favor atento, vasos de barro. Somos vasos de barro, pero atento, no termina el texto ahí, dice, donde Dios ha depositado un tesoro para que la gloria y la excelencia sea de Él y la jactancia quede excluida del hombre. Amén. Santo Dios. Amén. Eso es el hombre a la luz de la palabra. Aleluya. Santo Dios. Amén. Pero, ¿qué es lo que lo hace diferente al hombre delante de la creación? Porque a la luz de la palabra te he relatado lo que es. Pero en cambio Dios, venidos conmigo, en la eternidad pasada,
se revelaron los ángeles en el cielo, donde había un querubín llamado Luzbel, que dice la palabra de Dios que hizo contrataciones de iniquidad. Está en Isaías 14 y en Ezequiel 28. Dice la palabra de Dios, hizo contrataciones, y en Apocalipsis capítulo 12 nos dice que con su bola arrastró la tercera parte de los ángeles y los convirtió en demonios. Santo Dios. Y hubo una revelación, una rebelión, y hace una pregunta el autor de los Hebreos, y dice en el capítulo 2, versículo 16, pero en cambio no socorrió Dios a los ángeles, y en cambio se ha acordado de los descendientes de Abraham. Es decir, nos ha considerado más grande a nosotros que a los ángeles. Pero, hermanos, vengan conmigo. ¿Qué es lo que distingue al hombre para que Dios se acuerde de nosotros? Para que piense en nosotros, para que se incline hacia nosotros. ¿Qué es lo que nos hace distintos de toda la creación? ¿Qué es lo que nos hace especiales? Te lo voy a decir por medio de la palabra de Dios. Qué bueno es Jesús. Santo. La palabra de Dios dice en el principio que no dio los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Atentos al detalle. Y dijo Dios, es decir, con su palabra, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que era bueno. Segundo día dijo Dios, sean los cielos, y fueron los cielos. Dijo Dios. El tercer día dijo Dios, en la tierra sea seca y produzca hierba, árboles, y fue como dijo Dios. En el día cuarto hizo las estrellas, la lumbrera mayor, la menor, tachonó los cielos, el universo de galaxias, de vías lácteas, y fue como Dios dijo. En el quinto día llenó los mares, las aves volatiles, los peces del mar. El sexto día dice la palabra de Dios que dijo, sean los reptiles, los cuadrúpedos, todo animal que se arrastra. Gloria a Dios. Pero todo fue creado por medio de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es creativa. Y lo que Dios dice se ejecuta y se cumple. Quien lo crea que diga aleluya. Pero escuchen, en el versículo 26 del capítulo del Génesis, cuando ya lo había creado todo, hace un paro. Gloria a tu nombre. Y dice en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, al hombre ya no lo hace por su palabra. Vengan conmigo, por favor. Miren, hay dos clases de hijos, tres. Están los hijos por creación, que son los ángeles. Dijo Dios, sean los ángeles, los querubines y los serafines. Y el cielo se llenó de ángeles y corte celestial por su palabra. Amén. Gloria a Dios. Hay hijos que dice que son por llamamiento. Mi siervo eres tú, yo te llamé de los confines de la tierra. Pero atentos, hermanos, que esto es para echarse al suelo y adorar. Pero la iglesia del Dios vivo y verdadero, dice la palabra de Dios, a los suyos vino, capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 13, dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero aquellos que la han recibido le ha dado la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. No por voluntad de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino por gestación de Dios. La iglesia puede demostrar filialmente que somos hijos de Dios. Los ángeles no pueden demostrar que son hijos de Dios porque es por su palabra. Pero si me da la etimología de la palabra del texto, no lo digo por vergüenza y respeto a ustedes. Dice, gestados, oh, Dios mío, engendrados, y otra palabra que me voy a callar. Somos hijos de Dios. Amén. Espera dar un aplauso al Señor. Aleluya. Volviendo al día sexto, cuando dice el Señor, hagamos al hombre a tu imagen y semejanza, atento. Dice la Biblia que él se remangó, permítame esta vulgar expresión, cogió polvo de la tierra. Aquí ya nos dijo por su palabra, hermano. Lo formó. Aleluya, gloria a Dios. Como un buen alfarero hace una vasija, se preocupó y empezó a morder. Pero cuando lo hizo en un muñeco inerte de barro, no tenía vida.
Era un muñeco que había creado, formado, pero aquí ya no es con su palabra, hermanos. Adora a Dios. Le dice en el concilio de la Trinidad del cielo, hagamos a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. En toda la creación que ha hecho Dios, de los cielos, de la tierra, de la que vemos y no vemos, la rúbrica, la firma, la excelencia de toda la creación es el hombre y la mujer. Porque nada lleva la imagen de Dios, ni la semejanza tampoco. Pero vamos más allá. En el versículo 7 del capítulo 2 dice la palabra de Dios. Alaba a Dios en esta tarde. Dice, cogiendo el muñeco que era inerte, lo levantó y le sopló aliento de vida. Y fue el hombre un alma viviente. No hay nadie en la creación que tenga la imagen de Dios, y mucho menos el soplo de Dios. La creación especial de todo el universo es el hombre y la mujer. ¡Santo! Por eso cuando lo crea y lo forma, le dice, hermano, escuchadme, enseñoréate, sé dueño de todo lo que he creado. Si todo lo que he creado lo he hecho por ti, las flores, los vegetales, los animales, todos los paisajes, los océanos, son para ti. Lo hizo virrey de toda su creación. Le dio autoridad, le dio el señorío, le dio la señal, le dio el poder, le dio lo que dio, le dijo, tú eres el dueño. ¡Santo! Dice la Biblia, hermanos, que todos los días en el Edén se paseaba y hablaba con él y compartía con el hombre. Oh, gloria a tu nombre. Pero dice la palabra de Dios todo lo que ustedes conocen, que todo se lo dio, pero con una condición. Porque quiero decirte cosas, hay cosas que Dios nos las da a base de una condición. Le dijo, come de todo, ser dueño, pero este árbol no lo tocas. El árbol de la ciencia del bien y del mal, no comas. No voy a entrar en esto porque si no me retendría mucho y no es el mensaje. Esto es una introducción a lo que quiero predicar. Comió y hubo una transferencia de poder. La serpiente hizo que pecara Adán y Eva, y todo lo que Dios le había delegado en él se arruinó y hubo una transferencia de poder. Y ahí está el texto. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites, porque no socorrió a los ángeles, pero al hombre sí. El hombre peca y erra, y él inmediatamente trajo la solución. En el versículo 15 del capítulo 3 de Génesis dice, dio 3 juicios, uno a la serpiente, uno a la mujer y uno al hombre, pero puso solución. Dijo, de la simiente de la mujer se levantará, de la simiente, no simiente, una simiente se levantará y te machacará la cabeza, y tú le dirás el calcañar. Ya de una profecía de esperanza para redimir y restaurar lo que el hombre había perdido. Santo es Dios. Y esa profecía quedó en el aire, hermano, y nacieron hombres muy buenos como fue Enoc, pero no reunía la condición para aceptar y cuajar en la profecía de Dios. Porque todo hombre, por muy bueno que sea, tenemos defectos. El único perfecto es Dios. Que lo crea, diga aleluya. Mira, y no mire si era bueno y era buen hombre, que dice que caminó y sin conocer muerte se fue con él al cielo. Se levantó Noé, un hombre justo, perfecto, que respetaba a Dios, pero no reunía las condiciones para esta profecía. Se levantó Abraham, se levantó Jacob, Isaac, se levantó David, la lámpara de Israel. Pero todos los hombres que os estoy mencionando, según la Biblia podemos ver, todos pecaron. Santo es Dios. Porque os quiero decir algo, nosotros heredemos de Adán a través de este pecado una naturaleza caída. Y aunque venimos al Señor, todos los que vemos aquí no tenemos erradicada la inclinación a pecar. Y todos los hombres eran buenos, pero no reunían la condición. Y se levantaron los profetas, pero no reunían la condición. Se levantaron los poetas, pero no reunían la condición. Pero viva Dios, que lo que dice se cumple. Dice la palabra de Dios en Gálatas 4:4, y en el cumplimiento del tiempo.
Aleluya, qué bueno. nos envió a su Hijo nacido de mujer. No voy a entrar ahora en la unión hipostática de la humanidad y la divinidad. Escuchadle el texto, por favor, que lo declara. Un hijo nos envió, porque el Hijo es persistente de eternidad hasta la eternidad por cuanto es Dios. Amén. Pero un niño nace que es su humanidad. Amén. ¿Vale? Y dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues este sentir con Cristo Jesús. Aquel siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se hizo hombre, y estando en la condición de hombre hasta la muerte y muerte de cruz. Dice la palabra de Dios en Lucas 19:10 que Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El único que podría restaurar lo que Dios ya había creado en el principio y que había perdido el hombre tenía que ser un santo ser. Gloria a Dios. Que no naciera con la naturaleza caída. Por eso dice la Biblia que una virgen llamada María concibió por obra del Espíritu Santo. Y como ahí no hubo gestación humana, nació santo. Y ese ser que nació era Dios. Pueden decir aleluya. Pero miren, vamos a entrar en el tema del mensaje. No hay mensaje más bonito que el mensaje de la cruz. Amén. Todo esto es una introducción para predicarle lo que le quiero decir. Venir a la tierra y hacerse hombre siendo Dios. Siendo rico se hizo pobre, dice la Biblia. Siendo Dios se encarnó una humanidad. Y tenía que vencer esta profecía como hombre, no como Dios. Tenía que soportar, hermanos, sacrificios. Pasar hambre, pasar sed, llorar. Voy a leerles un pasaje y entramos en el tema. Voy a leerles Isaías 53, que yo no lo puedo leer nunca, me quebranto en la casa, hermano, no puedo leerlo nunca. Y entramos en el tema de lo que tenía que pasar para redimir y restaurar. Dice la Biblia: desechado y despreciado entre los hombres. Quiero que estén atentos porque aquí vamos a hablar que el sacrificio de Cristo sufrió 3 consecuencias. Sufrió heridas físicas, heridas en el alma, y después vamos a enterarse en la última que nos vamos a romper. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y escondimos de él todo su rostro. Fue menospreciado, no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades. Él sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mi alma te adora a Dios. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquedadores se enmudeció. No abrió su boca. Por cárcel, por juicio fue quitado. ¿Qué generación lo contará? En la tierra de los vivientes, y por la rebelión de un pueblo fue herido. Se dispuso entre los impios su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hubo maldad en su boca ni hubo engaño. Y el 10 termino y concluyo, pero quiero que estén atentos y luego vamos a entrar ahí. Con todo y eso, Jehová quiso quebrantar. Vamos a hablar que el sacrificio del Cordero de Dios, que tenía que cumplir para restaurar lo que había perdido y había delegado en el hombre, en esto que te he leído, Cristo sufrió físicamente. Mira, medicinalmente, hoy en día, contemporáneamente, en nuestros días solo existen 5 clases de heridas. Digo físicas. No existen más. Existe la herida de contusión, las heridas de laceración,
las heridas punzantes, las heridas de perforación y las heridas de incisión. No existen más. Y Cristo sufrió las 5 heridas físicas. Santo Dios. Amén. Y cada una de estas heridas que le causaron, Santo Dios, todas intentaban que no llegara a la cruz. Mira, la herida de contusión es un golpe seco, un porrazo, un hematoma. En cualquier parte del cuerpo se llama contusión. Y dice la palabra de Dios, cambia ese piano a violines, por favor, que me inspire. Ahí. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sabe? Cristo era un valiente. Oh, gloria a tu nombre. Era un héroe de la fe. Era un caballero gigante, hermano. Porque dice la Biblia que cuando llegó delante de Poncio Pilato, los atrevidos centuriones cogieron una caña y le daban en la cabeza y le decían, demonio, profetiza. Cada golpe que le daban con la caña en su cabeza, lo que pretendían era crear una hemorragia interna que no lo hiciera consciente y no poder llegar a la cruz. Y cada golpe que le daban, Cristo se burlaban y él de pie. Oh, gloria a tu nombre. Y le golpeaban y él de pie. Porque hay gente que dice, Cristo se cayó, se levantó. Eso es una herejía. La Biblia no dice en ningún lugar que se cayera y se levantara. Pero sí nos dice la Biblia, en el capítulo 26 de Mateo, que cuando se presenta de Poncio Pilato, dice, habla, que te puedo dejar libre. Habla, dice, Cristo callaba. Dice, Pilato se quedaba atónito. Porque hay gente que gritamos, necesitamos hablar para deslumbrar, pero hay gente que deja atónita callando. Y Cristo, con su silencio, con su postura, con su detalle, dice, y Pilato se quedaba atónito. Pero dice la Biblia, y Cristo de pie. Cristo de pie. Le golpeaban y él de pie. Pero ¿por qué aguantaba? Dice la Biblia. Oh, gloria a tu nombre. ¿Qué pecado tenía él? ¿Qué merecía él? ¿Qué delito había hecho él? Él era santo y es santo, es inmaculado, es perfecto. En él no hay mancha, en él no hay arruga, en él no hay desvarío, en él no hay sombra atrás. Pero ¿por qué aguanta? Aguanto por la iglesia de Vista Bella, aguanto por la iglesia de Elche, aguanto porque tengo delante de mí el galardón. Oh, gloria a su nombre. El decir aleluya. Santo, santo, santo es Dios. Le golpeaba y él aguantando. La hemorragia no le hizo desvariar. ¿Sabe? La laceración son los azotes. Las heridas de laceración fueron los azotes. ¿Sabes que le golpeaban? 40 azotes menos uno. Bueno, no voy a explicarlo. Todos ustedes, si hay hábitos, que me perdonen. La película de Mel Gibson se queda corta con lo que le hicieron. Llevaba unas bolas de hueso con unos ganchos en cada azote. No solo le daba la espalda, le daba el pecho, las piernas, arrancaban sus pedazos. Por eso dice el Salmo 22, contar puedo todos mis huesos. Sois como fuertes toros de Basán que me golpeáis. Y él ponía sus espaldas. Cada látigo que le daban a él lo merecíamos nosotros. Santo Dios, pero él aguantó la laceración. Le golpearon, podía contar sus costillas sangrando, golpeos en la cabeza, bendito sea el nombre del Señor. ¿Saben? Las heridas punzantes, conocidas físicamente, es la corona de espinas. La corona de espinas que le pusieron el hermano, he estudiado las heridas. La peor tortura y el peor dolor fue la corona de espinas, hermano. Porque eso tiene unas pinchas de 7 a 8 centímetros y cuando se incrustaba en la cabeza y le golpeaban con la caña, pillan las neuronas del cerebro y te causan al mismo tiempo dolor de muelas, dolor de riñones, dolor de espalda, dolor de oídos. Todos los dolores conocidos se le causó cuando le ponieron la corona de espinas. Pero dice la Biblia, y Cristo se mantenía de pie. Amén. Gloria a Dios. Se burlaban, jugaban con él y él de pie. ¿Sabe? Bendigo el nombre del Señor. Amén. Están las heridas de perforación, que fueron los clavos en las palmas de sus manos y en sus pies. ¿Saben ustedes que la muerte de la cruz, cuál era la causa por la que morían, hermanos? Morían por asfixia. Porque cuando le ponían los clavos y en las piernas, se quedaban las piernas encorvadas.
y las manos cogidas. Para tomar aire tenías que incorporarte, cogías aire, lo soltabas y del cansancio otra vez volvías. Santo Dios, con unos dolores tremendos en el pulmón. Ahora podemos entender el texto que dice la Biblia que cuando iba a entrar en día de reposo y estaba en la cruz, dijo Pilato: id a los centuriones y si veis que está vivo, le rompéis las piernas. Bueno, si a un hombre le rompen la tibia o el peroné o el fémur, no muere. Entonces, ¿por qué se causaba la muerte? Porque rompiéndole las piernas ya no podía incorporarse. Y al no poder incorporarse, moría asfixiado y con unos dolores indecibles. Pero dice la Biblia que cuando se acercaron a él, no le pudieron romper las piernas porque había una profecía que decía ni un hueso será quebrantado. Porque dice la palabra de Dios: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo por vosotros. Que no crea diga aleluya. Dar un aplauso al Señor, aleluya. Y la última herida física que le causaron al Señor fue la herida de incisión, que es la lanza. Todos ustedes saben que cuando estaba en la cruz y llegaron para ver si estaba muerto, le hincaron una lanza y dice que llegó al pericarpio del corazón y salió sangre y agua. Todas esas heridas que medicinalmente se conocen las sufrió el Cordero de Dios, sin culpa ni pecado, para que usted y yo estemos hoy sentados aquí escritos en el libro de la vida. Digo yo, merece el Señor nuestra obediencia, merece el Señor nuestro respeto, nuestro amor, nuestra dedicación. A veces nos quejamos por cualquier cosa. Él no se quejó. A veces nos quejamos porque no vendes en un mercado, porque tienes un tiempo de prueba. En cambio, Él no se quejó. Santo es Dios. Él podía haber dicho: ahí os quedáis, pero Él dijo: no, yo muero por vosotros. Santo es Dios. Pero vamos a entrar ahora en las heridas del alma, que son peores que las físicas. Voy a hablaros de las heridas de humillación que sufrió Cristo. Si había estado atentos al pasaje leído, dice: despreciado, desechado, burlado, traicionado, vendido, escupido, abofeteado. Mire, yo prefiero que un hombre me dé una guantaza a un guantazo que me escupa en la cara. Me hace más daño la traición de un amigo que me pegas con una garrota en las costillas. Cristo, con los discípulos que se rodeó, escuchadme hermano, por Pedro fue vendido, negado. Por Judas fue vendido. Con Tomás no fue creído. Cuando estaba en el pretorio, jugaban con él a la galleta ciega. Le daban un guantazo y le decían: demonio, profetiza, ¿quién te ha golpeado? Dice que le escupían su cara, hermano, su rostro. No hay peor cosa que ser desechado, despreciado, humillado. Y Cristo sufrió las heridas de la humillación. Gracias, Señor. Porque Él era hombre, cuerpo, alma y espíritu. Y era el Cordero perfecto que tenía que sufrir todas las heridas. Escupido, abofeteado. ¿Saben que cuando murió en la cruz del Calvario solamente quedó un discípulo? ¿Saben ustedes que su mejor amigo, que era Judas Iscariote, fue el que le vendió? Porque siempre hemos dicho que Juan era el discípulo amado, amén, pero su mejor amigo era Judas Iscariote. Porque cuando en la noche que le van a entregar dice: el que moje mi plato, ese me va a entregar, no significa que fuera esa noche. En el plato tuyo mojaba el que mejor amigo era. Y había delegado en él toda su confianza. Y pregunto yo, qué grandeza de Dios, hermano. Él está en el aposento alto cuando hace la Pascua. Y tiene delante de él, Manuel, al que lo va a vender, al que lo va a traicionar, al que le va a escupir, al que le va a negar. Y dice que cogió un lebrillo, se cogió una toalla y se puso a lavarle los pies a aquellos que lo iban a traicionar. Escuchen, hermanos, ¿por qué? Le preguntaba yo al Señor: ¿por qué le lavan los pies a Pedro si te va a negar? ¿Por qué le lavan los pies a Judas? ¿O a Tomás, que no va a creer en ti? ¿O a los que te van a vender? Y me decía el Señor a mi corazón:
le lavaba los pies porque en mi presencia nadie puede estar sucio. Amén. Gloria a Dios. No me importa lo que me vayan a hacer, pero en un presente los amo, los amaré y los tendré por siempre, amado. El amor de Dios excede todo conocimiento, hermano. El amor de Dios te rompe los esquemas. El amor de Dios no hay quien lo entienda, hermano. Mira, yo anoche estaba orando al Señor y me quebrantó Dios, hermano. Me quebrantó Dios con un texto que estoy estudiándolo para sacar un mensaje. Qué bueno eres. Dice uno de los textos: casi mis pies resbalaron, pero me sostiene tu mano. Amén. ¿Saben ustedes que si estamos de pie es porque nos mantiene la mano de Dios? Amén. Gracias, Dios. Si tú estás en una piedra resbaladiza y voy a resbalar y el Manuel me coge, mientras me tenga mantenido no me caigo. Pero en el momento me suelte, caeré, ¿sabes? Todos los que estamos aquí merecíamos el infierno. Amén. Y estábamos en el abismo y podíamos caer de pleno. Porque Dios perdona, amén, pero también Dios tiene su ira justa. Dios juzga, pero también tiene su juicio. Yo no merezco que Dios me sostenga. Me sostiene Dios en su gracia, hermano. Y no lo merezco porque todos los días me equivoco, todos los días peco, todos los días le fallo al Señor. Todos los días, hermano, lo digo delante del Espíritu Santo. Cada día soy más torpe. Cada día digo: Señor, perdóname, porque no entiendo cómo me puede amar Dios, hermano. Hermano, no merezco estar delante de Dios, no merezco su misericordia, no merezco su abrazo, no merezco todos los beneficios y favores que me da, porque cada día soy peor, hermano. Quiero mejorar y veo revelar en mis miembros que se vienen contra mí, dice Romanos capítulo 7, dice Pablo, porque veo en mí que aquello que quiero hacer no lo hago, y lo que hago es lo que no quiero hacer. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque hay una inclinación, hermanos, que te inclina a pecar. Solo se puede contrarrestar con el antídoto que está en el capítulo 8 del libro de Romanos, que dice: ahora pues, ninguna condenación hay para aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Se necesita el hombre lleno del Espíritu. Se necesita el hombre de comunión. Se necesita la iglesia llena del poder de Dios. Se necesitan mujeres y hombres que doblen su rodilla, que doblen su corazón, que se humillen delante de Dios, que reconozcan que no hay otro Dios como Jesucristo. Que no quiera, por favor, dígame. ¡Aleluya! ¡Santo! 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 Dios es grande, Dios es poderoso, no hay otro como Él. Dale un aplauso a Dios, por favor. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y ahora ya en este texto, ya vamos aquí ya. Mirad, os he dicho, he relatado las heridas físicas, las heridas de humillación del alma, pero en el versículo 10 yo me tiré 3 días preguntándole al Señor, estaba con todo y eso, es decir, con todo lo que ha pasado, con todo lo que he relatado, no se conformó Dios Padre. Gloria a Dios. Quiso Jehová quebrantar. Amén. Ay, ¿cuál es el quebranto que Jehová le mandó al Padre, el Padre al Hijo? No se conformó Dios con esto, ¿eh? Con todo y esto que os he predicado, dice: Jehová quiso quebrantar. Y Dios me dio luz sobre la palabra de Dios. ¿Cuál es la copa que cuando está en Getsemaní dice Jesucristo: Señor, que no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya? Si es posible, pasa de mí esta copa. Hay gente errada o equivocada que ha dicho que tuvo miedo, que cuando llegó el momento de morir, pues el Señor dijo: oh, lo que tengo que pasar. Si es posible, quítame esto. No, hermano, no. Cristo nunca tuvo miedo ni temor. ¿Recuerdan ustedes cuando Pedro le dice: no vayas a Jerusalén, que te van a matar? Y le dice: apártate de mí, Satanás, te reprendo, porque te estás oponiendo a la obra de Dios. Amén. Le dice por una y por muchas veces: es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y muera, y al tercer día resucitará. Cristo nunca tuvo miedo. Entonces, ¿cuál es la copa que en Getsemaní
dice que sudaba gotas de sangre. Y le dijo a sus discípulos: acompañadme, ayudadme a orar conmigo. Dice que se durmieron. Y dice en Hebreos 5:7, Gloria a Dios. Jesucristo en los días de su carne, rogando con ruego, súplica y lágrimas a aquel que lo podía librar de la muerte. A causa de su temor reverente fue oído. ¿De qué muerte está hablando? Si murió en la cruz. ¿Cuál es la copa? ¿Cuál es el quebranto que Jehová le quiso mandar al Hijo? Santo Dios. Quiero que me entiendan esta expresión para que no haya luego sufrió heridas físicas del cuerpo, humillaciones en el alma. Pero si una persona está por un tiempo separada de Dios, sufre la muerte espiritual. El Señor le dijo, cuando dijo Pedro, déjame, dijo, deja que los muertos entiendan sus muertos. Quiero que me entiendan, ¿vale? Lo que voy a predicar. Vamos a ir profundo, vamos a entrar profundo. No iba a predicar ahí, pero vamos a entrar. Mira, en Levítico 16, está el día de Yom Kippur. El día de Yom Kippur era el día de la expiación. El día más sagrado de todo el pueblo judío y mesiánico y mosaico era el día de Yom Kippur, que se celebraba en el mes de Tiri. El mes de Tiri en nuestro calendario gregoriano contemporáneo es el mes de octubre. En el día 10 se hacía el día de Yom Kippur. El día de Yom Kippur, el sacerdote primero cogía un cordero y lo sacrificaba por él y por su casa. Pero luego cogía 2 machos cabríos y uno lo hacía en expiación y en holocausto en el altar para perdón de todo el pueblo. Cristo en la cruz, hermanos, hizo el día de la expiación para toda la humanidad, el día de Yom Kippur. Pero tenía que ser conforme al sacrificio del capítulo 16 de Levítico, porque Cristo sufrió 2 tiempos. Cristo, cuando lo crucificaron, estuvo en la cruz, hermanos, 6 horas. Murió en 6 horas. A él lo crucificaron a las 9 más o menos de la mañana, y a las 3 de la tarde, que entraba en la segunda tarde, dice la palabra de Dios que murió 6 horas. Pero tuvo 3 horas que fueron físicas, que era el Cordero de Dios derramando su sangre por toda la humanidad. Pero ¿sabe el ruego que le hacía el Señor al Padre cuando le dijo, y ahora vamos a entrar en el tema, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa? Resulta que él en la cruz del Calvario, hermano, si os habéis dado cuenta, he dicho que él cargó en él todos los pecados de la humanidad. Hay un texto que esto es para... Se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice la palabra de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia. Te lo voy a repetir porque este texto era para grabarlo en el corazón. Al que no conoció pecado, por nosotros, por la iglesia de Vistabella, lo hizo pecado. No es que Cristo pecara, dice que fue tentado en todo, no confundiré. Pero cargó, miren hermanos, con los pecados de los ladrones, de los violadores, de los pederastas, con el pecado de los borrachos, con el pecado de los alcohólicos, con el pecado. Él cargó y gustó, hermano, en ese momento el peso de toda la humanidad. ¿Qué pasa? Que en el momento que está muriendo en la cruz, como hombre, he dicho como hombre, matizo, el Dios Padre en la cruz tiene que hacer un intervalo de 3 horas de separación. Y eso es lo que no puedo aguantar. Puedo aguantar los palos, puedo aguantar las heridas físicas, puedo aguantar que me escupan, puedo aguantar las traiciones, pero no puedo aguantar si te separas de mí, sin tu presencia no puedo, no lo soporto, no lo puedo aguantar. Pero dice la Biblia, aleluya, Cristo, dice en Gálatas capítulo 3 y versículo 13, que fue hecho maldito por nosotros. Marca de Dios. Maldito, porque dice, maldito es todo aquel que muere en la cruz del Calvario y nos redimió de la maldición de la ley. Cristo se
el pecado. Mi santidad como Dios no te puede permitir que estés junto a ti. Tú como hombre carga el pecado, carga los pecados, redime a la gente, pero yo me tengo que separar. Y él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¡Qué misterio, hermano! Esto es muy profundo. Porque miren, no es lo mismo abandonar que desamparar. Escuchadme el detalle. Si yo estoy con mi sobrino Santiago en un bar y vienen por lo menos 7 o 8 para pegarme, menos no me pueden, lo menos 7 o 8, y me empiezan a pegar guantazos a izquierda y derecha, y él se va corriendo, mi sobrino me ha abandonado. Pero si empiezan a pegarme puñetazos, golpes y patadas, pero él no se va, sino se queda presente y no me ayuda, eso se trata de desamparo. Dios nunca se fue, tuvo que aguantar. Pero escuchen, hermano, que esto es para morir. Dice la Biblia que en el momento él carga con todo el pecado, está cogiendo, hermano, y Dios tiene que dejarlo esas 3 horas. Es el macho cabrio, no he perdido el hilo, de Levítico 16. Porque un cordero se sacrificaba, pero al otro, ¿sabes qué se le hacía? Cogía el sacerdote, se echaba suerte, uno era para Jehová y el otro para Zacer, dice la Biblia. Se le ponía las manos en la cabeza y decía el sacerdote: toda la maldición de borrachera hacia ti, toda la carga del pecado, se le ponía las manos en la cabeza del macho cabrio. Pero ese macho cabrio tenía que cargar con todo el pecado del pueblo, pero no se sacrificaba, se abandonaba, se desamparaba. Lo cogía un hombre, lo llevaba al desierto y lo dejaba en el desierto con el pecado de la humanidad. Cristo en la cruz fue los 2 corderos machos cabrios del día de Yom Kippur. Primero dio su sangre para limpiar la humanidad y luego cargó el pecado para que usted y yo hoy seamos justificados. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Es el cordero de Yom Kippur. Es el macho cabrio que cargó la humanidad. Es el macho cabrio que dice que al que no conoció pecado, por causa de usted conoció pecado, para que usted sea hecho justicia. Lo puedo aguantando, los golpes, que me escupan, que me traicionen, pero no te separes de mí. Por eso los detalles de la palabra me encantan. Le dice, ¿qué le dice? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En toda la Biblia no existe ni un texto que Dios le llame Dios mío. Siempre dice Padre. ¿Por qué le dice a Dios mío? Porque como padre tiene que girarse, tiene que darse la vuelta en la cruz del Calvario. Dice: se rasgó el pelo, los muertos resucitaban, se hizo de noche, hubo trueno, hubo relámpago, el cielo lloraba, pero él aguantando en la cruz del Calvario. Y el Padre se gira, y el Padre se gira y se hace de noche, y se rompe el velo, y él tiene que soportar y aguantar por amor a la obra de Dios. Pero dice la palabra de Dios, escuchen el texto de la palabra, que antes de morir dijo: tetelestai, consumado. Y entonces dice, vengan conmigo en el mensaje, no lo pierdan, dice: Padre mío, otra vez restituido, ha tomado la mano del Padre y la de la humanidad la ha reconciliado, porque dice la Biblia que en la cruz del Calvario estaba reconciliando al mundo con Dios Padre. Santo, le da la mano y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, consumado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Como hombre, sufrió por 3 horas. Como hombre, repito, porque él era Dios y tenía que morir como hombre. Si hoy estamos aquí en condición de redimidos, es por el sacrificio que hizo Jesucristo.
Por eso las personas que han tenido un encuentro con el Señor, como es usted y yo, porque déjeme que le diga que esto es otro mensaje. Si no has tenido un encuentro con Dios, nunca estarás convertido. Los que hemos tenido un encuentro con el Señor, mira, puede ser que un día tengan la nevera llena y otra vacía. Puede ser que un día vistas de color y otro día de luto. Puede ser que pierdas seres queridos en este caminar, como yo he perdido, y gente que amo. Pero todo puedo aguantar y soportar. Lo que no puedo soportar es que Dios no esté conmigo. No puedo vivir sin su presencia. No puedo vivir sin su comunión. No puedo vivir sin su amparo. Porque entiendo que la vida es efímera, pasajera y breve. Y lo que me espera es eterno y una eternidad. Yo me prometí al Señor con su ayuda de llegar un día al cielo. Quiero ver a mucha gente, hermano. He perdido amigos. Perdió gente, bueno, perdió no es la palabra, disculpadme, separación temporal, porque perdió cuando no sabes dónde están, pero yo sé dónde están los míos, están en el cielo. No los he perdido, sé dónde están, ¿vale? Sé dónde están, pero yo quiero llegar, hermano. Yo quiero llegar al cielo con la ayuda del Señor. Y yo abrazo la cruz del Calvario y le digo, Señor, impútame tu sacrificio a mi torpeza. Porque escúcheme, dice la Biblia que aquel que acepta el sacrificio vicario y sustitutorio de Jesucristo, está gratuitamente regala a Dios la vida eterna. Dice la Biblia que Cristo aguantó todo esto porque tenía puesto delante de él el galardón. ¿Sabe usted, hermano, que el galardón es usted? Hoy estoy inspirado hoy, hermano, lleno de Dios. Mira, dice la Biblia en el Éxodo capítulo 19, versículo 5, dice al pueblo de Israel, vosotros seréis mi especial tesoro. Y a la iglesia dice, vosotros sois mi real sacerdocio, mi nación santa. Hermano, ¿tendrá Dios cosas bellas en el cielo y en el universo? Si el oro lo tiene por expuerta, la plata con perdón es basura. Y tú eres el especial tesoro de Dios en el cielo. Y somos capaces de negar a Dios por una tontería. Somos capaces de darle la espalda porque un día no te va bien la cosa. Somos capaces de darle la espalda por una enfermedad. ¿Acaso te dijo Dios que te iba a ir todo bien? Si alguien te ha predicado eso, te equivocó. Cristo dijo, si quieres seguir, coge tu cruz. Cada uno tenemos una cruz, hermano. Alguno tu cruz es un hijo que a lo mejor no está convertido y está en malos caminos. Otro estás luchando con tu marido, con tu mujer porque te hace la vida imposible. Otro puede ser la economía, una enfermedad. Pero te quiero decir algo y concluyo, no quiero ser pesado. Tu tiempo de aflicción tiene tiempo de caducidad. Porque Cristo viene en breve. Quien esté esperando a Cristo puede levantar una mano al cielo y gritar aleluya. Y un potente gloria a Dios. Señor, cierra tus ojos. Señor, te quiero con todo mi corazón, Señor. Aunque sé que te fallo mucho, que soy un torpe, Señor. Gracias porque tú me das cada día la medida de capacitación, Señor, para estar delante de ti. Te agradezco profundamente, Señor, que me hayas permitido estas 4 palabras a tu iglesia. Sé que mínimamente no he podido realzar la grandeza de tu sacrificio, Señor, no he podido. He hecho lo que tenía en mi corazón, Señor. Yo sé que mínimamente no he podido exaltar tu santo nombre. Recibe la gloria, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que hoy está aquí. Levanta al caído, Señor. Dale fuerzas al débil. Restaura los corazones. Trae perdón a las vidas. Que tu carácter se forme en nosotros para que cada día te conozcamos y nos parezcamos más a ti. Bendice, Señor, a mi hermano Manuel grandemente, a mi hermano Félix y a todos los hombres ancianos, a los diáconos, Señor. Bendito sea tu nombre. Amén y amén.
Que sí, yo sé que el Redentor vive. ¿Vale? Amén. Aleluya. Santo Dios, aleluya. Gloria a tu nombre, Espíritu de Dios. Recibe la gloria. Santo tu nombre. Sácala de Jesús. Aleluya, gloria a tu nombre. Aunque quisiera volverme para atrás, ya no podría. Se me ha hecho tarde y en el mundo yo quedaré. Después de conocerte, olvidarte no podría. Eres mi mayor tesoro, te quiero más que a mi vida. Lo mejor que me ha pasado ha sido conocerte a ti. Tú llenaste el vacío que había dentro de mí. Y aunque no comprendo nada, soy el hombre más feliz. Porque siendo un Dios tan grande, tú vives dentro de mí. Yo sé que oh, aleluya. Yo sé que vives dentro de mí. Aleluya. Gloria reciba el hermoso nombre del Señor. Amén. Damos muchísimas gracias, hermano, al Señor, por esta hermosa palabra. Viene, el hermano viene, el amado viene, el amado viene. ¿Quién es la que sube?